Ok, ¿me confirman ahí, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado, sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a identificar los temas dentro de la unidad de ciudadanía. Adicionalmente a eso, no se olvidará, nosotros también tenemos la materia de cívica, que también debemos trabajar, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos directamente a ciudadanía. Regalemos un segundito porque no estábamos ahí. Aquí estamos, ciudadanía. Ok, vamos a ver directamente con el tema de la anterior clase que les había enviado. Eran los procesos históricos que alumbran la democracia y la democracia moderna, ¿no? Y prácticamente, pues, un breve resumen mencionaba de cómo fue el proceso democrático que nosotros hemos tenido, en donde directamente establecemos que la participación de todos mediante el voto es sumamente importante, ¿no? Ahora, vamos a determinar la democracia en el Ecuador desde 1830 hasta el Estado plurinacional del 2008, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que la formación del Estado ecuatoriano prácticamente lo tuvimos desde los años de 1830, ¿no? Años atrás prácticamente nosotros estábamos en constante enfrentamiento, en este caso, con la finalidad directamente de obtener nuestra independencia, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última batalla que nosotros tuvimos con los españoles por nuestra independencia? Así nos acordamos. 24 de mayo. Ok. ¿Qué fecha o qué batalla es directamente el 24 de mayo? La batalla de Pichincha. batalla de Pichincha. Al lado de la Sí. panadería de acá. La batalla de Pichincha, ¿en qué año fue? La batalla de Pichincha. ¿En qué año? La batalla de Tarqui. La batalla de Pichincha. 1800, ¿cuánto? 1830. 1822. 1830. 1822. 10. 822. 1810. 1822, 1822. 1822. Muy bien. Entonces, mira, nosotros libramos algunas batallas de 1824. los españoles. Casi, casi, muy bien. Ahora, dentro de esas batallas prácticamente nosotros vamos a tener la propia independencia, ¿no? En donde prácticamente, pues, en base al sacrificio de nuestros héroes, de nuestros indígenas que también participaron, eventualmente logramos tener nuestra independencia, ¿no? Después, nosotros participamos un poco dentro de la formación de la Gran Colombia. Eventualmente logramos tener lo que es una gran participación, sin embargo, logramos tener peleas internas y eventualmente, pues, nos separamos, ¿no? Y de ahí directamente se da la formación del Estado ecuatoriano entre los años de 1830. Ahora, de 1830 a 2026, ¿cuántos años de fundación tenemos nosotros? ¿Cuánto, profe? Disculpe. Del 2026, de 1830 al 2026, ¿cuántos años de fundación tenemos? 96 196 años. 96 años. Ok, 196 muy bien. años. 196 años de fundación de 196 años. ecuatoriano. Muy bien, entonces miren, desde aquí empezamos 196, sí, bien. nuestro proceso, en este caso, democrático, en este caso, perdón, republicano, participativo, formando lo que es un Estado, en donde directamente empezamos a tener lo que son autoridades, y en este caso, dando lo que es la representación del primer presidente de la República del Ecuador. Ahora, ¿cómo se llamaba el primer presidente? ¿Me hacen un acuerdito? Juan José Flores. Juan José Juan Flores. José Flores. José Juan Flores. Muy José bien. Flores. Ahora, José Flores. ok, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano? ¿Quién fue el primer presidente? Juan José Flores. ¿No? Casi, Juan casi. José Flores. Vicente Rocafuerte no fue ecuatoriano.
¿Qué nacionalidad tenía Juan Vicente José? Rocafuerte. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué nacionalidad tenía Juan José Flores? Venezolano, licenciado. Venezolano. Venezolano. Muy bien. ¿Y el primer presidente ecuatoriano se llamaba? Vicente ¿Cómo Rocafuerte. Juan José José Flores. Juan José Vicente Flores. Rocafuerte. Vicente Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, creo que Rocafuerte. fue el primero. Bien. Ok. Sí, ahora, el primer presidente obviamente es Juan José Flores, ¿no? De origen venezolano. Ahora, el primer presidente ecuatoriano directamente fue Vicente. Vicente Rocafuerte. Muy bien. Entonces, desde ahí directamente comienza nuestra época directamente de formación y de estado que lo mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿me ayuda la presentación, por favor? El señor o la señorita, muy bien. La señorita Edith Narcisa Vega, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Formación del estado. Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como ante los procesos de independencia Real Audiencia de Quito y luego los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar. Además, la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que era una élite, como poder económico de político, pero que era que eran una minoría. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente podemos establecer, ¿sí? Que en 1830 se forma, pues, el Estado ecuatoriano. Además de ello, directamente podemos determinar grandes representantes icónicos que en su momento, pues, nos ayudaron dentro de la independencia, ¿no? Uno de ellos, pues, Simón Bolívar. Simón Bolívar, en este caso, ¿qué nacionalidad tenía él? Venezolano. Venezolano. Ok, muy Sí, bien. Venezolano. Venezolano. Ok, ahora, si bien es cierto, en las épocas de las independencias, hablamos de 1800 en adelante, realmente el personaje de Simón Bolívar y otros célebres personajes prácticamente destacan dentro de las luchas de independencia, ¿no? Podemos recordar a Simón Bolívar, en este caso, y también a otro personaje muy importantísimo dentro de aquella lucha, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar iba liberando pueblos desde la parte de Sudamérica, es decir, de la parte del norte de Sudamérica, y obviamente lo iba haciendo hasta encontrarse directamente con otro libertador que venía pues desde la parte del sur, ¿sí? Y eventualmente lograron encontrarse y estrechar lo que es sus lazos de libertad, es decir, estrecharon sus manos e inclusive existe lo que es un monumento sumamente grande en donde están dos célebres representantes, ¿no? Y lo tenemos directamente en Guayaquil, en San Borondón, en donde están las imágenes de estas dos figuras icónicas. Por un lado, Simón Bolívar, y del otro lado también tenemos otro representante. ¿Quién será? San Martín. San Martín. San Martín. San Martín. Muy bien. San Entonces, Martín. miren, figuras icónicas que prácticamente fueron las encargadas de dar paso a estas épocas de liberación, ¿no? Muy bien, vamos, la formación del Estado. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Yolanda? ¿Estamos ahí? Sí, profe, buenas noches con todos. No, por favor. Ya. La formación del Estado. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes
subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles Ayala. Ok, 2009, gracias. muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, bien, por ejemplo, acá, ¿no? Dentro de las épocas de independencia también existían lo que son organizaciones sociales. Y dentro de las organizaciones más importantes estaban directamente, primero, antes de la independencia, eran los españoles y después los criollos. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? ¿De qué unión nacieron ellos? A ver, ¿quiénes eran los criollos? Los indígenas, hijos de indígenas con españoles. Casi, casi, pero no, ese es el mestizo, el mestizaje que Al conocemos. mestizo. A ver, ok, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos en general prácticamente eran españoles nacidos directamente en América, ¿no? Y Americano. ellos en este caso directamente tenían lo que es un poder y un privilegio directamente fuerte, al igual que los españoles como tal, ¿no? Eran terratenientes, dueños de haciendas, dueños de propiedades, y también directamente maltrataban bastante a clases sociales más bajas, hablando directamente de los indígenas, de los cholos, los montubios, los afrodescendientes, Los campesinos. utilizados en este caso para los peores trabajos, ¿no? Ahora, aquí también podemos observar lo que es una imagen en donde prácticamente encontramos a grandes libertadores en donde directamente dieron paso a la fundación de grandes territorios y grandes ciudades importantes, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la Constitución de 1830. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan? Sí, señor Juan Chicaiza, ¿estamos ahí, por favor? La Constitución de 1830. La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otra, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por tanto, no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. Ok, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Entonces, miren, la Constitución de 1830 prácticamente daba privilegios, beneficios solamente a la élite en general, ¿no? Los trabajadores, en este caso los indígenas, no tenían ninguna participación en la política, ¿no? De igual manera, solamente aquellas personas que contaban con bastantes recursos lograban participar y eventualmente, pues, la democracia no se impartía de la mejor manera, ¿no? Solamente la élite, inclusive existían normativas en este caso que solamente aquellas personas que tenían riquezas, además de ello, personas que superaban la edad de los 21, 22 años y directamente sepan leer y escribir, eran los únicos directamente que participaban en la política. Y para aquellos años, solamente la élite, es decir, directamente los criollos que tenían grandes privilegios, tenían acceso a la educación, mientras que la población en general no sabía leer ni escribir y por ende pues no participaban directamente en la elección y en la toma de decisiones, ¿no? Obviamente con el pasar del tiempo fueron dándose algunos cambios representativos y uno de ellos fue directamente la Revolución Liberal de 1895. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Olger Ramiro? ¿Estamos ahí? Señor Olger Aquí Ramiro, estoy, por aquí favor. estoy. Buenas noches. Un Buenas noches. momentito.
Ok. La Revolución Liberal. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó a la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de ciudadanía. En estos contextos, por primera vez, los miembros de la mayoría excluidas como mujeres, indígenas, afros, ecuatorianos, cholos y montubios fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciarse. Muy bien, señor Olger Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de la Revolución Liberal, prácticamente, ¿no? Se dieron grandes cambios sumamente importantes, en la mayoría de los casos todavía prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Aquí se da lo que es un nuevo modelo de Estado más representativo, más democrático y sobre todo laico. Es decir, aquí se da lo que es la separación de la Iglesia, en ese caso, del Estado, ¿no? Se da una separación muy fuerte en donde directamente los eclesiásticos no veían con buenos ojos al representante más icónico de la Revolución Liberal. Ahora, ¿cómo se llamaba este representante? Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Muy bien. Entonces, prácticamente fue el pionero dar lo que es la participación para separar la iglesia del Estado. Creó directamente el registro civil. Además de ello, estableció lo que son derechos de ciudadanía, ¿no? Que prácticamente fue la primera vez en donde se lograron establecer lo que son miembros de directamente diferentes organizaciones sociales que anteriormente eran excluidos, ¿no? Aquí directamente dio paso al reconocimiento de mujeres indígenas, afrodescendientes, montubios, en donde prácticamente daba paso para que ellos directamente logren trabajar en el sector público, educarse, votar y directamente también, en este caso, divorciarse, ¿no? Pero dentro de las obras más importantes que prácticamente realizó Eloy Alfaro fue también el tren en general, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito al viejo luchador, ¿en qué sitio o cómo fue la muerte de este representante? Lo asesinaron aquí en Quito. Ok, muy bien. ¿En qué parque fue? En el Parque Elegido. Ok, que también era conocida como, bueno, la forma como él murió, conocida también como la hoguera bárbara, ¿no? En donde prácticamente pues fue arrastrado, fue encarcelado y pues asesinado de las peores maneras, ¿no? Obviamente pues para aquella época los eclesiásticos prácticamente empezaron a perseguirlo, ya que directamente ellos perdieron pues todos los poderes dentro del Estado en general, ¿no? Pero en fin, sirvió de base directamente para que las identidades directamente de la población, ¿sí? Reconozcan a cada ciudadano, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios fueron dándose a los 500 años de la conquista del continente americano, ¿no? Muy bien, me ayuda en la presentación. El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor? La señorita María Ponce, ¿estamos ahí? Sí, aquí estoy. Por favor. Los 500 años de la conquista de América. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales.
el reconocimiento y respeto de sus singularidades identitarias. La conquista de 2008 reconoce este planteamiento de declara al Estado ecuatoriano como multicultura y plurinacional. La ampliación de la democracia llega en la actualidad de la declaración del Estado Nacional como un Estado de derecho para todas las personas. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente los 500 años de conquista por parte de los españoles dieron lo que son grandes transformaciones, pero sobre todo directamente la marginación y el abuso a las culturas directamente que existían dentro de estos territorios como tal, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, dentro de la Revolución Liberal, establecieron lo que son las primeras garantías a los primeros reconocimientos a los ciudadanos y también lograron fortalecerse directamente en la Constitución del 2008, cuando prácticamente se declara el Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional, ¿no? Es decir, prácticamente que nuestro territorio está compuesto por diferentes culturas, pueblos, etnias que directamente están protegidas por el Estado y que nosotros los ciudadanos debemos cuidar y preservarlas hasta el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, todas las culturas directamente mantienen sus propias tradiciones, mantienen directamente sus propias cosmovisiones de vida, pero sobre todo también participan activamente en la política, ¿no? Ahora, vamos a determinar las diferencias entre la democracia social y la democracia política en general, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la democracia prácticamente es la facultad política en donde todos nosotros participamos para elegir directamente a nuestros representantes, ¿no? Y en el caso del Ecuador, prácticamente lo hacemos mediante el voto y por un tiempo bastante determinado, ¿no? En donde elegimos directamente autoridades que tratan directamente de solventar problemas sociales. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuáles son los problemas más importantes o más fuertes que tenemos en la actualidad? La delincuencia. La salud, la El área salud, pública. El sistema público. Ok, muy bien. La la delincuencia, hablamos de corrupción. salud, también del empleo en general, ¿no? Prácticamente, cuando son épocas de elecciones, los partidos políticos, los representantes, dan lo que se conoce como los ofrecimientos de campaña, ¿no? Donde prácticamente, pues, dan paso a fomentar lo que son soluciones a nuestros problemas, ¿no? Y eventualmente, pues nosotros elegimos directamente al candidato en donde de una u otra manera debe, en este caso, tratar, intervenir y tomar decisiones en beneficio de la sociedad en general, ¿no? Por ende, directamente podemos establecer que de cierta manera el éxito o el fracaso directamente de una autoridad siempre radica también en la voluntad, pues, popular, ¿no? Porque prácticamente somos nosotros quienes los elegimos, ¿ok? Ahora, vamos a determinar algunas características importantes del politólogo Norberto Bobbio sobre directamente la política en la democracia, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Luz Alicia? ¿Estamos ahí? Señorita Luz Alicia, no, no estamos, muy bien, sin nota. Señorita Joana Bravo, por favor. A mí me llamaba Lisa en Luz Alicia. Así está, muy bien, casi, casi se queda sin nota. Por favor, señorita Luz. Sí, señorita Luz Alicia, Sí, estoy aquí. por favor, ayúdeme en la lectura. Está bien, le dicen. Buenas noches, compañeros. Norberto Bobbio
para el politología italiano Roberto Novio en 1984, los derechos humanos juegan un papel importante en la democracia porque revelan un progreso moral de la humanidad y el camino hacia la paz y la libertad, pues los derechos surgen como respuesta a las formas de opresión y deshumanización. Muy bien, señorita Luz, muchísimas gracias. Gracias, Ok, Licen. por ejemplo acá, dentro de la representación del señor Bobia nos habla directamente, ¿no? Que mientras los ciudadanos tengamos unas condiciones de vida estables, rentables directamente, podemos hablar de progreso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la delincuencia, ¿será que estamos con mayor delincuencia esta época o 20, 30 años atrás era más complicada la delincuencia o había poca delincuencia? ¿Qué opinan ustedes 20, 30 años atrás? Había No poca, había ahorita mucha hay delincuencia. en exceso ya. No era tanta delincuencia. No era mucha delincuencia, Licen. Ok, muy bien, si hablamos de 20, 30 años atrás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues, en el tema directamente de seguridad, hemos tenido también un retroceso, ¿no? Ahora, en el caso de la salud, 20 años atrás, ¿era más complicada obtener medicación o lo tenemos al día de hoy? No era más complicada. Yo creo que era casi igual. Ya, puede ser, muy bien. Ahora, en el caso de la educación, 30, 40 años atrás, ¿será que todos podíamos ingresar a estudiar? ¿O ahora es más No, no, Lice, No, solo no. los que tenían dinero estudiaban. Ahora estamos un poco mejor. Ahorita estamos estudiando, por eso nosotros. Ok, muy bien. Entonces, Dinero también. básicamente podemos establecer que hemos tenido un cierto progreso en algunas situaciones y otras no tanto, ¿no? Que prácticamente podemos hablar que en algunos casos hemos tenido pues retroceso, ¿no? Pero eventualmente pues esperemos que las situaciones cambien y eventualmente tengamos unas condiciones de vida mucho mejor de hace 20, 30, 50 años atrás, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tecnología, si el día de hoy yo pregunto, ¿todos ustedes tienen redes sociales? Sí, La, Licen. la mayoría. Sí, licenciado, Sí. No, todo. profe, solo WhatsApp nomás. Sí. Wi-Fi. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Messenger, Telegram. Ok, muy bien. Ahora, hace 20, 30 años atrás, si hablamos de tecnologías, redes sociales, eventualmente, pues, no los teníamos, ¿no? Si hacemos un poquito de recuerdo, ¿cuál fue el primer celular que nosotros llegamos a tener? Había radio y televisión nomás. Ok, Eso, pero solo para los ricos en la ciudad, porque por lejos, fuera de la ciudad, no había nada, ni tele, ni radio. Cambiamos con el playo, ¿se acuerda? En la época de nuestros abuelitos, cambiábamos con el playo, era blanco y negro. ¿Alguien tiene encendido el micrófono, Licen? Licen, hay interrupción. la bulla. Ok, y el medio de comunicación más viejito de todos, podemos hablar de la radio en general, ¿no? Entonces, miren, dentro de la tecnología también existieron grandes cambios, ¿sí? Hoy en día, si hablamos de redes sociales, si hablamos de celulares, en este caso, son sumamente avanzados. 20, 30 años atrás, la situación prácticamente era muy diferente, ¿no? Teníamos móviles, en este caso, que eran bastante pesaditos, grandes, y que eventualmente tenían ciertas características básicas, ¿no? Y entre los modelos que podemos destacar, a ver si me acuerdo de algunos, el Nokia, el Sony Ericsson, el Motorola, el BlackBerry, el Siemens, ¿cuál más? El Motorola Tango. Blackberry. Sony. El Alcatel. TCL.
Ok, también. Entonces, miren, modelos que prácticamente fueron los primeros en utilizar, en este caso nosotros, ¿no? A hoy en día, miren cómo eso también cambió. Entonces, en la actualidad, ¿será que todos tienen celulares? Sí, todos. Sí, todo, creo. Casi todos. todo. No Por he algunos van de escuchado, tener no los todos. mayorcitos. Un Ok, 99% de la Los población capaz. mayorcitos también tienen. Por algunos Ahora. van. Hasta en porcentaje los podemos bebés tienen celular, 90% para que no llore. sus teléfonos, ¿no? Sin embargo, el 10% también podemos hablar de aquellas personas que tal vez viven en el campo y no han tenido la posibilidad directamente de tener un teléfono, una red móvil, ¿no? Entonces, bien, eso también, de cierta manera, ha dado paso a que nosotros seamos una sociedad más interconectada en comunicación, ¿no? Entonces, cuando pasa alguna noticia, alguna situación, alguna guerra, algún partido de fútbol, música, bueno, tantas cosas que pueden pasar, directamente nosotros observamos las redes sociales y ya estamos informados, ¿no? 30 años atrás comprábamos directamente lo que es el comercio, ahí directamente salían las noticias y nos informábamos o veíamos directamente en nuestra televisión, ¿sí? A blanco y negro. Entonces, miren, cosas y formas en donde directamente la tecnología de cierta manera logró mejorar, ¿no? Ok, también podemos hablar de una de las ideas que mencionaba el señor Bobbio prácticamente, era de que la sociedad siempre directamente debe participar en comunidad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces el señor Bobbio mencionaba de que el elegir a pequeñas autoridades o pequeños representantes en el poder no lo hacía muy bien, ya que directamente buscaban sus beneficios, ¿no? Por ende, él mencionaba de que todos deben participar en la toma de decisiones, ¿no? También podemos hablar de la convivencia democrática, es decir, que dentro de nuestro territorio pueden existir diferentes partidos políticos, diferentes representantes, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías políticas que conviven mediante lo que es el respeto, ¿no? Entonces, si cierto partido político tiene diferentes posturas frente directamente a un problema social, otro partido político también lo puede tener, pero sobre todo, pues, mantienen una convivencia democrática. Es decir, pueden aportar sus ideas, pero obviamente no deben tener lo que es la forma de enfrentarse, por decirlo así, fuera del ambiente democrático, ¿no? Uno de ellos directamente es amenazarse, asesinarse, y que eventualmente, pues, en la mayoría de los países del mundo también se dan esos casos y son las dificultades que puede tener la democracia representativa, ¿no? Pero en fin, nosotros vivimos en una sociedad en donde cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir directamente al partido político, elegir directamente a las autoridades sin la necesidad directamente de ser oprimidos, en este caso, por ninguna autoridad o por ningún ente en particular, ¿no? Y la sociedad civil prácticamente es la convivencia que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad cuando participamos activamente en las elecciones, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide directamente, en este caso, revisar las clases grabadas. De igual manera, no se olvide trabajar también la materia de cívica, la actividad de ciudadanía y también de historia que están habilitadas, ¿sí? De mi parte, chicos, tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Adicionalmente a eso, no se olvidará, por favor, el carnet, ¿sí? Si no lo tienen, pues, y empezamos con el envío a partir de esta semana, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Dios me los bendiga siempre. Un excelente